Entonces yo estoy muy feliz hoy de acompañar y de conversar con Elisa. Y para quienes no la conozcan, la voy a presentar. Elisa es realmente una de las más interesantes poetas actuales, no solo de México, sino de la lengua española, diría yo. Gracias. Y esto no es algo en fin, que sea una impresión subjetiva, me parece a mí, sino que está respaldado por la crítica, por numerosas reseñas que sus libros han obtenido y también por la cantidad de espacios en donde Elisa ha participado. De hecho, mañana viaja a un festival en Marbella, a Mar Poética, ¿no? Entonces es una autora que por absoluto merecimiento tiene ya un lugar propio entre el elenco de poetas de lengua española, ¿no? Y por lo tanto es un enorme honor para mí acompañarla hoy y conversar con ella. Elisa es autora de varios libros de poemas. El más reciente es este, Proyecto Manhattan, de 2021, publicado por la editorial Antílope de México, que ganó el premio Bellas Artes. El libro que ganó el premio Bellas Artes es este otro, que es un libro maravilloso también, que es El Reino de lo No Lineal, premio de poesía Aguascalientes en 2020. Uno de los premios de poesía más importantes de México, y un libro realmente extraordinario publicado por el Fondo de Cultura Económica. Su primer libro, que fue Principia o Principia, ¿no? Ganó también un premio en México, el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en 2017. Igualmente ha sido merecedora del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019 por la traducción del libro Cielo Nocturno con Heridas de Fuego de Ocean Wong, y también ganó el Premio Poetry International en 2016. Elisa cursó estudios de letras inglesas en la UNAM, en la Autónoma de México, con el apoyo de becas Fulbright, Comexus y Goldwater. Cursó una maestría en escritura creativa con especialidad en poesía en la Universidad de Nueva York entre 2013 y 2015. Poemas suyos han aparecido en numerosas revistas, desde Letras Libres hasta Tierra Adentro, el periódico de poesía de la UNAM, como digo, entre otras muchas, ¿no? Y ha sido incluida, entre otros jóvenes poetas españoles y mexicanos, en Fuego de Dos Aguas, y también en otras antologías, ¿no? Ha sido becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, creo que es, de México, en 3 ocasiones, y de la Fundación para las Letras Mexicanas durante 2 años consecutivos. En el año 2018 fue seleccionada como una de las 2 poetas jóvenes de América Latina invitadas al Festival Internacional de Poesía que se celebra en Trois-Rivières. Y ahora mismo acaba de publicar su primer libro de cuentos, no lo tengo todavía, el libro de las costumbres rojas, ¿no? En la editorial Elefanta de México. Bueno, bienvenida Elisa y muchas gracias, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Qué gusto estar aquí. Gracias a todas y a todos por venir. Qué gusto. Y bueno, también gracias a Antonio, al otro organizador de esta serie de diálogos. Y bueno, será un gusto platicar contigo. Sí. Muchas gracias por esa presentación. No, por favor. Bueno, nosotros solemos empezar las conversaciones un poco hablando del principio, ¿no? Principia, ¿no? En este caso de los orígenes vitales, ¿no? ¿Qué
¿qué supuso nacer como tú en el DF, ¿no? En Ciudad de México, una de las mayores ciudades del mundo, pero no solamente en el DF, sino en México, ¿no? Un país con una descomunal tradición cultural, ¿no? Variadísima y maravillosa. ¿Qué significa para ti sentirte mexicana, ser mexicana? Ok. Ay, pues nacer en la Ciudad de México creo que sí es algo muy que me determinó mucho porque es una ciudad gigantesca, ¿no? Entonces es muy fácil sentirse invisible ahí y eso no necesariamente es malo. Creo que vivir en una ciudad tan grande me hizo sentir menos importante, ¿no? O sea, como, y eso es bueno si uno es un poeta, porque siento que a los poetas fácilmente se les suben los humos y de pronto ya se sienten en el centro del universo. Y es difícil sentirse el centro del universo viviendo en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, creo que sí, me gustó nacer en la Ciudad de México. Y sobre ser mexicana, wow, qué difícil. No había pensado en cómo... Creo que sí hay una relación particular que tengo con algunos temas que está atravesada por pues, mi nacionalidad, que es específicamente mi interés por la muerte, que es este tema grandísimo, ¿no? En la poesía, muy clásico, pero a mí me ha interesado tratar la muerte también con un cierto tono, con cierta ligereza en momentos, ¿no? Sin quitarle, por supuesto, la importancia que tiene, pero también tratar a la muerte de tú, quizás, ¿no? Y eso es algo muy mexicano. Creo que eso es algo que aprendí, pues, con las tradiciones mexicanas del Día de los Muertos, donde uno se burla de la muerte, ¿no? Y en ese sentido creo que sí me ha afectado mi trabajo ser mexicana, ¿no? Sí. Qué bueno. De hecho, quería más adelante preguntarte justamente por ese tema, ¿no? Tan claro en tu obra, ¿no? Que es el tema de la muerte y cómo lo tratas, ¿no? En cuanto a tu infancia, tu adolescencia, ¿no? Los primeros años, ¿no? ¿Cómo transcurrieron, ¿no? ¿Cómo fueron también tus primeras lecturas, tus años escolares, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Y qué pudo, digamos, trasladarse a la poeta que eres? Todo aquel mundo de la infancia, ¿no? Ese mundo en el que nace, ¿no? la persona, ¿no? Bueno, pues sí, yo nací en Ciudad de México y alrededor de los 6 años me fui a vivir a Tucson con mis padres porque el trabajo de mi papá, bueno, tuvo un sabático y decidió ir a Tucson y entonces ahí aprendí inglés y creo que para mí la experiencia de aprender una lengua nueva de golpe, de sopetón, ¿no? Como un clavado en el agua fue también muy importante porque me hizo volverme consciente del lenguaje de una manera en la que antes no lo había sido. Antes el lenguaje, bueno, yo pensaba, probablemente, no sé, que el lenguaje y la cosa eran una misma, ¿no? Pero cuando te enfrentas a otro lenguaje te das cuenta de que hay muchas palabras para hablar de un solo objeto. Y esa conciencia, ese distanciamiento que sucede entre la identidad y el lenguaje cuando uno aprende otro idioma, creo que es inherentemente una experiencia muy poética, porque, bueno, al menos yo me di cuenta de que el lenguaje es un material, ¿no? Es algo físico que existe en el mundo, separado de los objetos y que es por lo tanto maleable y se puede jugar con él. Entonces, para mí, esa mudanza fue muy importante en mi infancia. También, antes de eso, tuve una enfermedad que durante años no se diagnosticó y cuando, bueno, eventualmente se diagnosticó y me hicieron una cirugía y ya se resolvió ese tema, pero también la experiencia de tener dolor crónico y muy intenso de muy pequeña, cuando estaba aprendiendo el lenguaje y posteriormente, hasta los 5 años y medio, que fue cuando me hicieron la cirugía, me afectó muchísimo y afectó mi relación con el lenguaje. De hecho, creo que me creó una especie de desconfianza del lenguaje porque sentía que el lenguaje no era suficiente para expresar lo que experimentaba mi cuerpo, para decir el dolor, ¿no? Es imposible decir el dolor y me di cuenta de eso muy pequeña. Y creo que escribo poesía un poco para buscar una manera de nombrar ese dolor. Justamente, ¿no? Estaba pensando en eso, ¿no? Que tu poesía viene a ser una búsqueda o un intento, ¿no? Constante de decir eso tan indecible, ¿no? Que es el dolor, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, claro, digamos que se remonta a la infancia, ¿no? Sí, pienso que sí. Sí.
¿Y estuviste en Arizona, en Tucson, hasta qué edad estuviste? Solo 1 año y medio, casi 2 años estuvimos en Tucson y luego regresamos a la Ciudad de México, estuvimos 6 meses en la Ciudad de México, nos mudamos a Querétaro, o sea, fue una infancia muy movida, entonces me cambiaba de escuela todo el tiempo era como empezar desde el principio y creo que eso me ayudó también a crear un mundo interior muy, muy consistente, ¿no? Y muy mío, que podía habitar con comodidad porque el mundo exterior cambiaba continuamente. Qué interesante, ¿no? Tu familia materna tiene orígenes gallegos, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Pues en realidad es mi familia paterna, la que tiene orígenes gallegos, aunque el apellido Castelo es el gallego, pero en realidad eso es porque es un nombre que yo escogí. La familia de la que, mi familia paterna viene de una casa de labranza en Galicia que se llama El Castelo, y esa casa antes se firmaba la familia Díaz Castelo, y entonces yo como que quise recuperar eso y me puse Castelo, aunque en realidad ese no es el apellido de mi madre. De acuerdo, sí. ¿Y cuál viene a ser un poco tu relación con Galicia, ¿no? Sé que has estado allí en varios momentos, ¿no? Sí. Es un mundo también muy distinto al mexicano, ¿no? Sí, es totalmente distinto, pero yo me siento como en casa. Me gusta muchísimo el clima de allá, ya es muy frío, y también creo que la morriña gallega es algo con lo que yo nací así genéticamente. Sí. Entonces, sí me gusta mucho Galicia, y también me gusta mucho el gallego, es un idioma que me encanta. Qué bueno, ¿no? Bueno, tus padres son médicos, ¿no? Y has hablado también de esa enfermedad que padeciste con 5 años, ¿no? 5 años y medio. ¿Crees que influyó de alguna manera no solamente esto que contabas de los distintos desplazamientos, ¿no? Los distintos lugares de escolarización, ¿no? Sino el hecho de que tus padres sean médicos? ¿Crees que ha influido también, por ejemplo, en tu interés por la ciencia, en la incorporación de temáticas así, digamos, científicas en tus textos? Sí, sin duda. De hecho, creo que en buena medida son responsables de que me interese tanto la ciencia. Cuando yo era pequeña, mis padres hablaban pues en su idioma de médicos, y yo estaba expuesta a eso continuamente, y para mí era un poco un lenguaje vacío, ¿no? Las palabras no tenían significado porque pues yo desconocía a qué se referían. Y entonces esa relación también con ese lenguaje vacío, al igual que me pasaba con el inglés, o que luego me pasó con el inglés, creo que hizo que me relacionara que me fascinara el sonido de las palabras médicas, ¿no? Y más adelante también me llegó a fascinar los conceptos de la cosmología, por ejemplo, me encanta la física, la física, la astronomía, la astrofísica a gran escala, ¿no? Estas preguntas por el inicio y el final del universo, etc. Entonces, sí, todos esos temas realmente creo que vienen un poco de mi relación con mis padres y de la forma, no solo porque hablaran en su lenguaje de médicos, sino también porque la forma en la que miran el mundo creo que es similar a la forma en la que un poeta mira el mundo, ¿no? La mirada de un científico creo que debe de estar atravesada por el asombro y la curiosidad, y lo mismo debe de suceder, o al menos yo pienso que debe de ser también la aproximación de una poeta al mundo, ¿no? Al mundo, a los fenómenos del mundo. Y entonces mi padre me enseñaba, aunque no sabía que me estaba enseñando, ¿no? Como a mirar el mundo con mucha curiosidad. Y eso creo que también fue determinante en mi aproximación a la poesía. Qué bien, ¿no? Bueno, Elisa, ya una vez que terminaste tus estudios secundarios, ¿no? Iniciaste lo que en España llamaríamos una licenciatura, ¿no? En letras anglosajonas, ¿no? En literatura inglesa y norteamericana en la UNAM, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos años? ¿Qué profesores te marcaron? ¿Hubo en aquellos años, digamos, compañeros tuyos con los que estableciste vínculos literarios, ¿no? ¿Ocurrió algo de eso? Pues sí,
Decidí estudiar letras inglesas porque yo, cuando regresamos de Estados Unidos, empecé a escribir, bueno, unos años después, un diario. Y el diario lo escribí en inglés porque sentía que el inglés era una especie de idioma secreto, ¿no? Y posteriormente, pues me acostumbré a leer más en inglés, a escribir en inglés, y por eso decidí estudiar letras inglesas. Y bueno, ahora no sé si no me arrepiento, porque realmente me fascina la literatura inglesa, pero también me hubiera gustado estudiar letras hispánicas, ¿no? Claro, y realmente mis compañeros, pues ninguno de ellos se fue hacia la escritura de poesía, excepto una compañera un año menor que se llama Jasmina Barrera, que es una escritora bastante reconocida. Ella escribe prosa, pero no nos volvimos amigas en ese momento, en realidad. Y de mis maestros, pues sí, tuve muchos maestros muy, muy buenos, ¿no? Sí, como que me abrieron un mundo totalmente desconocido. Qué bueno. Sí. Pero imagino que fue sobre todo cuando llegaste a Nueva York, ¿no? A estudiar ese máster en escritura creativa, ¿no? En 2013, ¿no? Sí. Cuando, digamos, mayor conciencia tomaste de tu actividad como escritora, ¿no? Allí estuviste esos 2 o 3 años, ¿no? E hiciste, como digo, un máster en escritura creativa en español, ¿no? Con especialidad en poesía, ¿no? Pues hice la maestría en inglés. De hecho, por eso no conocí a Dalbert, que en ese momento estaba cursando la maestría en español y no nos conocimos hasta años después, porque yo estaba en la de inglés y él en español. Pero sí, en efecto, para mí creo que el momento de quiebre fue cuando decidí solicitar a la maestría, ¿no? Sí. Y antes de eso, durante la licenciatura, curiosamente escribí menos en la licenciatura que en la adolescencia. En la adolescencia escribía muchísimo. En la licenciatura como que me inhibí bastante, y creo que tiene que ver con, pues, uno está expuesto a estos poetas maravillosos, portentosos, ¿no? Y casi todos hombres, y que escriben anglosajones, y dije, no, bueno, ¿yo qué puedo decir, no? Como que mi voz, ¿qué podría a decir con esto? ¿Cómo podría dialogar con esto? Y de hecho escribía mucho menos en la carrera. Nunca le enseñé nada de lo que escribía a nadie, por supuesto. Nadie sabía que escribía. Hasta que terminé la carrera, me gradué y me atreví a meterme a un taller de poesía por primera vez. Y al siguiente año ya solicité a la maestría, me aceptaron. Y pues cursé la maestría, que me cambió la vida por completo, porque me hizo tomar la escritura de una manera seria, ¿no? O bueno, aceptar que quería ser poeta, ¿no? Sí. Antes creo que me daba demasiado miedo e inseguridad. Y la maestría me dio la seguridad que necesitaba para ya dedicarme por completo a ello. Claro. Y comentabas antes que habías estado escribiendo un diario, pero en inglés. Sí. En inglés. Sí. Y luego la maestría fue una También maestría fue en inglés. Sí. Pero cuando empezaste a escribir poemas, ¿lo hiciste también en inglés? Sí. Sí. Sí, escribí el diario en inglés y luego los poemas en inglés. Solicité la maestría pues en inglés porque todos mis poemas, básicamente todo lo que más me gustaba está en inglés. Pero cuando regresé a México, pues me empecé a cuestionar por qué escribí en inglés. También me molestaba un poco pues finalmente el inglés es una lengua que ahorita pertenece a un país muy imperialista, ¿no? Que es Estados Unidos. Y también dije, bueno, ¿por qué no escribo en mi propia lengua, que es el español y que es tan rica? Y entonces empecé a traducirme a mí misma y a leer muchísima poesía en español, y así fue como ya me empecé a sentir más cómoda en este idioma desde lo literario, ¿no? Obviamente siempre mi lenguaje de plática y no sé, de intimidad era, bueno, no, porque mi lenguaje de intimidad era el inglés con los diarios, pero de intimidad con otras personas era el español, pero sí, del literario fue el inglés al inicio. Entonces el cambio fue curioso y sin embargo creo que también me hizo desarrollar una relación peculiar con la lengua, ¿no? Y también mi obsesión, a mí me gusta muchísimo el sonido, soy una clavada, como Adalbert sabe, soy una clavada del sonido, como que la musicalidad me importa muchísimo, y creo que eso también tiene que ver con estar expuesta a esos dos idiomas y con llegar al español de esa manera, ¿no? Claro, claro, es muy interesante esto, ¿no? Y claro, cuando vuelves a México en 2015, después de la experiencia en Nueva York, ¿no?
te encuentras con que, claro, antes hablabas del enorme peso de la tradición de los grandes poetas norteamericanos, ¿no? Pero claro, cuando vuelves a México, seguramente te encuentras también con el peso, la espada de Damocles de esa enorme tradición de la poesía mexicana del siglo XX, ¿no? Empezando por Octavio Paz, ¿no? Y en fin, continuando por un montón de nombres que podríamos enarbolar aquí. ¿De qué manera, digamos, pudiste relacionarte con esa tradición tan poderosa, ¿no? de la poesía mexicana cuando empezaste a escribir tus poemas en español, ¿no? Sí, wow, pues es que es complicado, siento que la tradición tiene un peso enorme, ¿no? Y existe esta ansiedad de la influencia, ¿no? Sí. Pero creo que trato al menos de tomarlo de una manera un poco lúdica, como reconozco que hay voces pues inmensas, ¿no? en esta tradición, tanto en México como pues justo Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, Sor Juana es una cosa increíble, de una genialidad así que no se puede concebir. Y bueno, y muchísimos, ¿no? Lorca, que también Lorca es bueno, es alguien a quien admiro muchísimo, Miguel Hernández, etcétera, ¿no? Como que hay muchísimas voces fantásticas y trato de aproximarme a ellas de una manera que no sea árida, en el sentido de no dejar que sea simplemente, oh, no, nunca voy a poder escribir así, porque así fue mi aproximación a la escritura durante la carrera y eso no me ayudó para nada, ¿no? Entonces, más bien trato de pensarlo justo como una conversación con los difuntos, ¿no? Como un diálogo que puede ser por momentos incluso lúdico, ¿no? Sí. Sí, no sé si... Qué bueno. Bueno, el primer poema de tu primer libro, ¿no? De Principia, ¿no? Justamente, que además lo leíste ayer en una hermosísima lectura, ¿no? Organizada por el Ateneo, se titula Escoliosis, ¿no? Y trata justamente el tema de esta enfermedad que tú padeces, ¿no? Y hay además, no solamente en este primer libro, sino también en el segundo, hay poemas que tratan de la temática de la enfermedad, ¿no? Esa relación tuya muy especial con el cuerpo, de la que hablabas antes, ¿no? Y cómo has relacionado de alguna manera el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Cuando tratas el tema de la enfermedad, realmente es muy impresionante, ¿no? Porque estás hablando desde el interior del propio cuerpo, desde el interior del dolor, ¿no? Entonces, no sé qué podrías comentarnos. Sí, pues creo que siempre me ha parecido una paradoja peculiarmente intensa que algo tan íntimo como el dolor sea casi incomunicable, ¿no? Algo tan que se siente de una manera tan patente no pueda decirse, no pueda nombrarse. Virginia Woolf decía por ahí que hay cientos de maneras de hablar del corazón roto, ¿no? Si a alguien le rompen el corazón de forma metafórica, hay muchas maneras de hablar del despecho, ¿no? Del amor, del desamor, etcétera, pero un simple dolor de cabeza es inexplicable, ¿no? No se puede describir de una manera que sea traducible, que la otra persona pueda imaginarlo. Entonces, eso siempre me parece una paradoja muy peculiar y creo que es una de las obsesiones recurrentes en mi trabajo, ¿no? Ese quiebre, creo que entre el lenguaje propio y el lenguaje de los demás, ese vacío de comunicación que se vuelve muy patente con el dolor, existe todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que justo lo exploro desde el dolor porque ahí es donde se vuelve más evidente que aquello de lo que uno habla no es lo mismo de lo que habla la otra persona, ¿no? La experiencia es incomunicable siempre, pero más aún con el dolor, y tal vez por eso vuelvo al dolor. Por otro lado, también creo que el dolor, al igual que el lenguaje, es un fenómeno corporal, ¿no? Como que me gusta pensar mucho en el lenguaje como algo que sucede en el cuerpo, no algo que es simplemente el fruto del intelecto, ¿no? Que está en una especie de como la conciencia, en una conciencia separada del cuerpo, sino más bien me gusta pensar que el lenguaje también está habitando el cuerpo. Y también creo que eso tiene que ver con mi
proximidad, o sea, ver el dolor y el lenguaje de formas paralelas. No sé si tiene sentido, pero... Sí, es lo que se siente también con la lectura, ¿no? Es una lectura en la que de alguna manera casi se percibe, ¿no? Esa fisicidad del dolor, ¿no? Esa condición física, pero al mismo tiempo incomunicable, ¿no? Del dolor, ¿no? Y bueno, en relación también con tu escritura, antes de pasar a cada uno de los libros, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? El hecho de que exploras en muchos poemas las relaciones entre la ciencia y el pensamiento, o a lo mejor sería más justo decir que encuentras en la ciencia una serie de imágenes que incorporas a tus textos, ¿no? A tu poesía, para hablar justamente de esa extrañeza de la intimidad, ¿no? O del cuerpo, ¿no? Tus poemas, por lo tanto, están llenos de términos de la biología, de la astrofísica, que comentábamos, de la medicina, de la física cuántica, en fin, ¿no? De un montón de términos y de conceptos, por lo tanto, ¿no? Que has tomado de la ciencia, ¿no? Esto me parece que es algo que resulta muy novedoso, ¿no? En el panorama de la poesía actual. Es verdad que hay algún autor, alguna autora que trabajan también en esta línea, pero como tú lo haces, me parece que es algo muy, en fin, muy novedoso y muy impactante, ¿no? Muchas gracias. Sí, no sé si podrías comentarnos algo un poco sobre, o abundar un poquito en ese interés casi universal, ¿no? Por el conocimiento científico, y también esa capacidad de incorporación de la ciencia en el texto poético, ¿no? Gracias. Sí, pues siento que la ciencia actual se está enfrentando a algunas de las preguntas más interesantes y que son bastante filosóficas, ¿no? Que son preguntas inherentemente filosóficas, que tienen que ver con, por ejemplo, la cosmología. Por eso me interesa tanto, porque se pregunta por el principio del universo, ¿no? Por el final del universo, como por la estructura misma de los átomos, de la materia. Y entonces pienso que también se puede pensar en estas cosas desde lo filosófico, desde otro sitio, ¿no? Que no sea simplemente la ciencia dura de los números, etcétera, ¿no? Sino también es necesario pensar sobre lo que se está descubriendo, ¿no? Se ha estado descubriendo este último siglo, que además ha sido un vuelco por completo a lo que pensábamos que era el universo, ¿no? Antes pensábamos que el universo era estático, finito, etcétera. Y hace poco tiempo relativamente se pensaba eso, y a inicios del siglo XX se descubrió que, bueno, que el universo está expandiéndose, y en el 97 se descubrió que no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido, como que, todo lo que implica, las implicaciones filosóficas de estos descubrimientos, creo que me interesan muchísimo y me gustaría que se exploraran más. Probablemente se exploran. Por ejemplo, ahora hay un autor que se llama Benjamin Labatut, que tiene un libro increíble, Un verdor terrible, que justo trata este tipo de temas. Y seguramente hay muchos más, pero yo también quería explorarlos desde la poesía. También pienso que es un buen lugar desde el que se pueden explorar estos temas, ¿no? Como esa decisión tan tajante que se hace entre ciencia, poesía y filosofía es muy artificial en realidad, ¿no? Y pues creo que es momento de crear vasos comunicantes, de establecer vasos comunicantes entre todas estas disciplinas que aparentemente están en las antípodas las unas de las otras. Lo mismo pienso con la mitología, que es un tema que también me interesa un montón y creo que se vuelve evidente también en los libros. La mitología también se pregunta por los mismos temas, ¿no? Del inicio y el final del mundo, etcétera. Y creo que a mí me gusta la idea de poner a dialogar estos discursos que en apariencia son tan ajenos, pero que en realidad están preguntándose las mismas preguntas, solo respondiéndolas de maneras distintas, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí. Estaba ahora recordando un caso que comentábamos el otro día, que es el de Agustín Fernández Mayo. Es un poeta español que es físico además, ¿no? Y también estaba recordando el caso de Víctor Bermúdez, que es un poeta mexicano que ha mantenido un diálogo con un físico en
en San Sebastián, ¿no? Y han practicado, han llevado a cabo un proyecto que se llama Nodos, en el que dialogan la poesía, el arte y muchas disciplinas científicas, ¿no? Realmente con resultados así como muy, muy sorprendentes, ¿no? Porque como bien decías, parecen mundos separados, ¿no? Y compartimentos estancos, pero luego hay mucha más relación de la que podríamos pensar, ¿no? Bueno, a mí me gustaría leer, de hecho, para un poco entrar en materia en tus libros, el comienzo del segundo poema de Principia, que es ese credo un poco ateo, ¿no? Que es credo, justamente, ¿no? Un poema fascinante porque, digamos, viene a ser una enumeración de creencias muy diversas, ¿no? Y además hay también en tu poesía algo de lo que podremos hablar después, que es un enorme sentido del humor, ¿no? Es decir, que tienes la capacidad de combinar el tratamiento de temas muy serios, ¿no? Temas como el origen del mundo, en fin, o el dolor, pero también con un tono a veces muy desenfadado y muy, muy a veces también cercano, ¿no? Y absolutamente desmitificador, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, leo unos primeros versos del credo para que nos hables un poquito de este libro, ¿no? Creo en los aviones, en las hormigas rojas, en la azotea de los vecinos y en su ropa interior que los domingos se mece, empapada de un hilo. Creo en los tinacos corpulentos, negros, en el sol que los cala y en el agua que no veo, pero imagino quieta, oscura, calentándose. Creo en lo que miro en la ventana, en el vidrio aunque sea transparente. Creo que respiro porque en él pulsa un puño de vapor. Continúa, ¿no? ¿Continúa? No, el poema. El poema sí. Continúa. Esto es el comienzo. El poema continúa. Muy bien. Bueno, ¿qué es Principia? ¿Qué es para ti este libro, no? Pues en este libro justo quise aproximarme a todos estos temas científicos de los que ya les he platicado, pero tratando de aproximarme a ellos no desde un lugar como puramente mental, sino tratar de volverlos una metáfora de la intimidad, ¿no? Creo que en ocasiones el lenguaje científico peca de ser muy frío y a veces es necesario que lo sea, o necesita tener una cierta objetividad al menos, y entonces necesita ser un poco distante, frío, como estructurado, pero en este libro lo que quería era aproximarme al lenguaje científico, de los conceptos científicos desde la intimidad y volver a la ciencia una metáfora de la intimidad y a la intimidad una metáfora a su vez de la ciencia, de ciertos conceptos que me fascinaban. Entonces eso fue lo que quise hacer y todos estos poemas están vinculados de alguna manera con la ciencia. Sí. ¿Te gustaría leer un poema de este libro? Sí, bueno, voy a leer uno que nunca leo, pero que me dijo mi suegro que le gustó. Lo voy a leer por eso. Se llama La Cuarta Dimensión. No olvidaré la melodía empolvada que cada hora nos sobresaltaba en casa de la abuela. El reloj en la pared era una cigarra de bisutería, aleaciones. Puntual y estridulante, cada hora echaba al aire sus notas húmedas, que hacían doler los huesos, las encías, y su canción lenta comenzaba a moverse, mascota moribunda, siempre amenazaba con acabar, pero seguía, y no sé qué era más triste, querer que terminara o temer que acabara de golpe y se desvaneciera. Por ella aprendí que el paso del tiempo es una cuestión fúnebre, y cada hora es digna de despedidas y añoranzas. Sin embargo, solo a ese ritmo explícito tomaba cuerpo la casa, se manifestaba, llena al fin de algo, aunque fuera de ruido, tocada por las esquinas rectas del tiempo. Cuando salíamos los domingos, imaginaba el reloj, avisándole a nadie que ya es hora, y la casa, más sola por estar ahí tan plenamente, existiendo más en la orilla de cada hora, como existe la arena cuando el mar se retira, afincando los segundos en las sillas de terciopelo, en las deslavadas flores de la colcha, cada vez más marchitas, en los cuadros que ya nadie miraba. Quería volver a casa, siempre, para que no pasara sus principios sola,
colmada por el ruido, habitada solo por el tiempo, como quedará el universo con su maquinaria de luz, sus nubes technicolor, cuando hayamos muerto todos y no haya nadie que lo reconozca y mire, que lo cuente y traduzca a números y esquemas, seguirá inmune con sus engranajes y órbitas, con los años larguísimos de los planetas externos, se quedará prendido, deforme en su belleza, feral e imperturbable. Precioso. Bueno, podríamos pasar sí, claro, al reino de lo no lineal. Yo había escogido de este bellísimo libro, realmente, un poema muy breve. Es un libro que me parece que, a diferencia de Principia, que es un libro en el que, digamos, se integran distintos poemas, a veces poemas en prosa, otros en verso, ¿no? En cambio, el reino de lo no lineal plantea una estructura muy interesante, ¿no? Porque es un libro que está dividido en dos grandes partes, ¿no? Que son vuelta, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. Y luego ida, ¿no? Es decir, es vuelta y luego ida. Y a su vez, en la primera parte, la parte titulada Vuelta, va siempre enhebrando un poema en verso con un fragmento en prosa que viene a ser una definición de la vida, ¿no? De tal manera que, bueno, cuando termina esa primera parte y comienza la parte titulada vida, la parte titulada ida, es el lapsus. Ida está protagonizado, todos los textos, ¿no? Si no me equivoco, están protagonizados por un personaje que es Orfelia, ¿no? Que es un personaje, hablando de la mitología, en el que combinas la figura de Ofelia con la de Orfeo, ¿no? Entonces, bueno, el poema que yo había escogido es un poema de la primera parte, muy breve, el quinto poema, ¿no? Fui a la cocina por un vaso de agua. Sucedió entonces. Lo último que recuerdo es el sonido del vidrio contra el piso. No sé si desperté, si sigo vivo. Soy mi propio colofón de huesos y rutina. Me morí y sostenía en la mano un simple vaso de agua. Somos, a fin de cuentas, solo lo que dejamos caer. En algún lugar decías que estos poemas de la primera parte están inspirados, muchos de ellos, en experiencias de personas que han estado al borde de la muerte y han regresado a la vida, ¿no? Y han podido contar, ¿no? lo que sintieron, ¿no? Entonces, un poquito, ¿qué podrías comentarnos sobre este maravilloso libro? Ay, muchas gracias. Pues sí, el germen del libro fue un poema que leí si mal no recuerdo, de León Felipe, que se llamaba Lázaro, y era la historia de Lázaro, ¿no? Hablaba Lázaro, y cuando lo leí me dije, bueno, Lázaros hay muchos. Pensé en todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o han estado clínicamente muertos y han vuelto a la vida, ¿no? Entonces pensé, ¿por qué no darles voz a estas personas? Bueno, no darles voz, sino imaginar sus historias. Y ese es el principio del proyecto de los Lázaros. Posteriormente se convirtió en una cosa un poco distinta, porque además de las voces de los Lázaros también están intercalados una serie de poemas que son definiciones de la palabra vida. Yo pensaba que estaba muy obsesionada con la muerte. Es un libro que gravita mucho hacia la muerte. Y de pronto dije, ya, esto es demasiada oscuridad, o sea, necesito poner algo luminoso. Y por eso se me ocurrió meter estos fragmentos de vida. También porque la vida como fenómeno me parece algo sumamente enigmático y quizá mucho más fascinante que la existencia de la muerte, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucedió en la materia estéril ese salto hacia la vida orgánica, ¿no? Entonces, preguntándome por eso, hice esta serie de pequeños fragmentos de la palabra vida, de definiciones de la palabra vida. Y la segunda parte del libro, que se llama Ida, tiene que ver con la historia de Orfelia, que es una especie de personaje que inventé, pero que en realidad también es un
una especie de desdoblamiento de mi propia identidad, por supuesto, y su experiencia con una depresión mayor y una separación amorosa. La idea era preguntarme, explorar la depresión mayor más allá de... Creo que se habla mucho de la depresión como si fuera una flaqueza o una especie de debilidad, ¿no? Así, ay, pues échale ganas, ¿no? Te dicen en México mucho, tú échale ganas. Es que me siento devastada, estoy muy triste. Échale ganas. Como si, y pienso que es similar a si le dijeran a alguien que se rompió una pierna, que le eche ganas. Pues no le dicen a alguien que se rompió una pierna que le eche ganas. Entonces, quería explorar la depresión mayor como una enfermedad que también sucede en el cuerpo y que tiene correlatos fisiológicos, ¿no? Específicamente la depresión mayor. Y también la separación amorosa. Y para ello inventé a este personaje que se llama Orfelia, porque tiene elementos tanto de Ofelia, en tanto su relación, bueno, con la locura, el desamor, etcétera, como de Orfeo, perdón. De Orfeo, porque hay una cosa de ir a rescatar a alguien al inframundo y tratar de traerlo de vuelta, ¿no? Entonces, hay referencias en esta sección mucho a ambas figuras. Sí. De hecho, hay veces que está como... Hay cosas donde cito, por ejemplo, las plantas que menciona Ofelia, ¿no? Y luego como que aparecen por ahí, ¿no? Cosas así. Pero, bueno, de eso va el libro. Tiene esas dos secciones y esas tres distintas tipos de poemas, más o menos. Sí. Pues léenos el que tú quieras o... Bueno, puedo leer un par si quieren. Sí. Porque pienso que uno de las definiciones de vida. Vida, menudo adrede recalcitrante, ver el origen de, ver generalidades, retrospectiva del concepto que no es vida, en el mar ni las piedras ni la arena, en el bosque ni el incendio ni la llama, interpretaciones, especulaciones, modelos híbridos, ni en el espacio, rotación o traslación de astros, aunque quizá cometas, eso, tal vez de ahí venimos, de otra parte, lluvia roja de Kerala. Somos impacto, meteoritos, su caída, su impronta sobre el suelo. Tal vez la vida es eso, una cicatriz. Y bueno, puedo leer también uno de la segunda parte. No sé cuál. Que se llama Orfelia borra viejas fotografías de su celular. Ya terminó el viaje, jardín de erizos, piedras contra el agua, marea y estría, el artilugio diario de los atardeceres, cosas que aseguramos no olvidar nunca, el sabor de la sal y su intemperie, el mar, sábana sin sueño que dobla y desdobla sus esquinas, tu piel contra la mía, las cabañas de Mario, su guitarra y canciones. Era la última noche, el mundo era un acorde pulsado justo a tiempo, la música redondeaba las cifras inexactas de nuestros cuerpos y el hambre del mar. Lo sabíamos bien. Yo miraba la sombra de la voz, que es el cuerpo. Tú, la frente contra mi hombro, aferrabas mi mano entre las tuyas como un niño, la felicidad y su envés de desamparo. Es cierto, ya para siempre es tarde en esa tarde. Es lógico colegir que el sitio en el que estuvimos existe todavía, aunque nosotros no, o no de la misma forma. Mario afilará su voz contra la piedra cerrada de la noche, y al fondo el mar aún y siempre se romperá la cara contra las rocas. Solo aquellas cosas que repiten una y otra vez su propia destrucción permanecen. Ya terminó el viaje. Nuestra piel olía a citronela. Muchas gracias. Bueno, avanzando un poquito, ¿no? en tu trayectoria, nos encontramos con este libro, Proyecto Manhattan, ¿no? De 2021, si no me equivoco, ¿no? Que publicó Antílope, ¿no? La editorial Antílope en México, una edición muy bella porque además las páginas no tienen letra negra, sino una letra así de un color rojizo, ¿verdad? Sí. Y es un libro que está enteramente, digamos, orientado al tratamiento del llamado Proyecto Manhattan, ¿no? Aquel proyecto del gobierno estadounidense en Chicago, ¿no? En el que, bueno, por aquí están los personajes, Robert Oppenheimer, el físico,
y otra serie de personas. Aparecen también su mujer, aparecen Jean Tatlock, ¿no? Que fue su amante, ¿no? Aparecen las mujeres que fueron contratadas para llevar a cabo, sin ellas mismas saberlo, ¿no? El aislamiento del isótopo de uranio, que finalmente posibilitaría la construcción de la bomba atómica, ¿no? Y es un libro muy singular porque combina la escritura dramática con la escritura poética, ¿no? Es decir, que los personajes van dialogando de alguna manera, hay acotaciones, ¿no? Hay poemas, hay textos en prosa y bueno, es un libro realmente impresionante, ¿no? Yo había elegido un brevísimo fragmento en el que en la acotación dice Jean, ¿no? De espaldas al escenario, a la luz, y bueno, su pequeño monólogo, ¿no? La vida, todo su aquí, el ladrido mutilado del perro, palabras crudas y cocidas, la gotera del lavabo, el mercurio pequeño de los termómetros, la lluvia a contraluz, 2 cucharas de té, los días impares. Bueno, no sé qué te gustaría comentarnos sobre este libro. Bueno, sí, este libro lo empecé a escribir pensando que se trataría de una serie de monólogos dramáticos en las voces de los científicos involucrados en la creación de la bomba atómica. Siempre me fascinó la historia de la creación de la bomba atómica porque pienso que se trataba de un dilema ético muy complejo y que pensaba, bueno, ¿cómo se habrán convencido los científicos a sí mismos de crear esta arma de destrucción mayor, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron a esa decisión? Y entonces empecé a escribir un libro que trataba de las voces de estos científicos. Pero cuando iba investigando, porque investigué bastante para este libro y también para algunos de los otros, la investigación era un momento importante de la escritura de los libros, mientras investigaba yo sobre estos científicos, me di cuenta que me parecían mucho más interesantes las historias de las mujeres involucradas con el proyecto de forma directa o indirecta. Eso empezó porque no la conocí personalmente, puesto que lleva muchísimos años muerta, pero supe de la existencia de Jean Tatlock, que fue la novia de Oppenheimer y posteriormente, aparentemente fue su amante también durante muchos años. Y cuando leí sobre Jean Tatlock dije, pero bueno, esta mujer es fascinante, no puedo creer que sepamos tanto de Oppenheimer y no sepamos nada de Jean Tatlock, ¿no? Como que me pareció una injusticia universal que haya habido tantas mujeres fascinantes y que han desaparecido, han sido borradas de la historia. Bueno, más bien nunca han ocupado un sitio en la historia y por lo tanto como que su existencia simplemente se desintegra, ¿no? Y no hay manera de conocerlas. Entonces, leyendo sobre ella, que ella fue pues primero estudió psiquiatría, que en esa época era muy difícil que una mujer estudiara, y ella pues estudió psiquiatría, fue una psiquiatra. Posteriormente durante la carrera también estuvo involucrada en el movimiento comunista, y posteriormente entró en una depresión, aparentemente tenía una bipolaridad, pero pues en esa época todavía no estaba muy avanzada el tratamiento para esta condición, y eventualmente se suicidó. Entonces, ella, entre otras cosas, escribía y también era una lectora ávida de poesía. Y ella fue quien le enseñó, por ejemplo, a Oppenheimer, le mostró a John Donne, ¿no? Este escritor que a mí también me encantaba en la carrera. Y entonces ella le presentó a Oppenheimer a John Donne, a John Donne le presentó, a Oppenheimer. Y entonces Oppenheimer se flipó con John Donne, estaba fascinado con John Donne, y dicen que cuando ella murió si mal no recuerdo, se suicidó en enero, ¿no? del 45. Y cuando la bomba estuvo lista, la primera bomba atómica que explotó en agosto de ese mismo año, Oppenheimer le puso de nombre Trinity, que es una referencia a un poema de John Donne que leyeron juntos. Y que además significa Trinidad, como la Sagrada Trinidad, ¿no? Entonces se me hace muy fuerte que John Donne, que Oppenheimer como tributo le haya puesto a la bomba atómica el nombre de un poema de John Donne sobre Dios, ¿no? Sí, en fin, como que me parecían estas historias tan fascinantes que dije, bueno, mejor cambio el enfoque del libro y en lugar de hablar
de esos científicos de los que se sabe tanto, voy a tratar de imaginar cómo podía haber sido la experiencia de estas mujeres que no dejaron mayor testimonio de sus vidas. Porque Jean Tatlock, a pesar de que escribía mucho, le pidió a su padre, o no se sabe si le pidió cómo fue, pero el chiste es que el padre le encontró su cuerpo y quemó todo lo que ella había escrito, casi todo. Entonces quedan algunas cartas, pero lo demás no. Entonces, bueno, eso, y por eso escribí este libro, y cambió tanto, ¿no? Y decidí escribir en forma de teatro, o bueno, con elementos guiños al teatro, porque siempre me ha interesado mucho el monólogo dramático, que es una forma poética que empezó en Inglaterra y que está muy influida por el teatro, que son poemas escritos como si no escribiera un yo como cercano a la identidad de quien escribe, sino más bien escribe un personaje, ¿no? Quien enuncia el poema es un personaje y está pues muy cercano al teatro. Y eso posteriormente ya pasó a nuestra lengua también, ¿no? En México, Gilberto Owen, pues Borges, Cernuda, Rosario Castellano, Cernuda, sí, o sea, hay también mucha exploración de esta forma poética. Pero dije, bueno, ¿por qué no regresarla a sus orígenes y meter también elementos del teatro? Y por eso incluí las acotaciones, porque las acotaciones además me parecen fascinantes como manifestación lingüística, porque cuando leo teatro, no sé si les pasa, que yo me distraigo mucho en las acotaciones, como que me sacan, y porque justamente es un lenguaje que no está hecho para ser poético o para ser literario, sino que simplemente tiene un afán en general práctico. Y ahí hay un quiebre para mí como en esta suspensión del disbelief que dicen, ¿no? Y entonces como que me saca del espacio en el que estoy y dije, bueno, ¿por qué no explorar esa estructura del lenguaje de las acotaciones y esa aparente frialdad y practicidad y tratar de meter eso y volverlo, enloquecerlo, ¿no? En un libro? Y por eso las acotaciones son tan raras. Sí, estaba pensando, ¿hay algún proyecto de llevar el libro al escenario, digamos? Sí, había un proyecto, pero luego se cayó porque cambiaron. Sí, fue una cosa en México burocrática y entonces por ahora no, pero eventualmente espero que sí. Sería fascinante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Elisa, continuamos un poquito con, vamos a ver si nos da tiempo de tratar todo lo que nos queda. Porque, bueno, leí que acabas de publicar tu primer libro de relatos, ¿no? Que se titula El libro de las costumbres rojas, ¿no? Así es, sí. ¿Ya está impreso? Está en imprenta. Está en Entonces, imprenta, ¿no? esperemos que la próxima semana ya lo tengamos. Sí, muy bien. ¿Y es tu primer acercamiento al género, al cuento, al relato? Sí. Desde hace tiempo escribía cuentos, ¿no? En mi tiempo libre, ¿no? Cuando no era poeta decía, bueno, voy a escribir un cuento. Y esos cuentos se fueron acumulando y escribí muchos de ellos en la Fundación para las Letras Mexicanas, en esta beca que tuve. El primer año estuve en poesía y el segundo año pedí cambio a narrativa para escribir una novela que nunca escribí, pero escribí una serie de cuentos. Y ya luego escribí una novela, pero que no era la novela que estaba trabajando en ese entonces. Entonces estos cuentos los reunimos en este libro que se llama El libro de las costumbres rojas. Son cuentos que de hecho rompen mucho con las cosas que suelen interesarme porque no tienen nada que ver con ciencia o casi nada. Hay un par que tienen elementos de ciencia ficción, pero digamos que eso no es lo principal. Y son cuentos que son bastante inquietantes. Incluso podría decir, ya leyendo el libro todo de golpe, que son a veces cuentos de terror. Entonces es un poco raro porque no es lo que se espera, ¿no? Creo. O sea, no son cuentos bastante, por momentos, inquietantes y siniestros. Sí. Bueno, estaremos muy atentos, ¿no? a ese libro, ¿no? Sí. Bueno, otro de tus campos de trabajo también es la traducción, ¿no? Tradujiste un libro de poemas de Ocean Wong, ¿no? Que es un más o menos joven, ¿no? Poeta y narrador norteamericano, pero creo que de origen vietnamita, creo que es, sí. Y también has traducido con Adalbert, ¿no? Has traducido La ciudad donde te amo, que es un libro de poemas que acaba de salir en la editorial Vaso Roto, ¿no?
del poeta norteamericano también Lee Jung Lee, ¿no? O algo así. Es un poeta de origen, creo que Chino. de origen chino, ¿no? Sí. Sí. Un poco cómo concibes, ¿no? El trabajo de traducción, y también me interesa, porque no lo he leído y tengo tan buenas referencias de Ocean Vuong, ¿no? Sí, ¿Cómo llegaste a él, ¿no? Y bueno. Bueno, sí, la traducción creo que es para mí una labor muy íntima porque es algo que yo hice desde muy pequeña, ¿no? Todo el tiempo tenía que realizar actos de traducción cuando empecé a aprender inglés, cuando nos mudamos a Tucson. Entonces la traducción siempre ha estado muy cerca de mí. Y cuando empecé a escribir, pues escribí en inglés y posteriormente que empecé a escribir en español, lo primero que hice fue traducirme. Entonces ya desde ahí estaba también un ejercicio de traducción muy distinto, obviamente, que la traducción que uno realiza con autores que no son uno mismo, porque por suerte cuando me traduzco a mí misma tengo muchísima libertad, ¿no? Y puedo cambiar las cosas o puedo reescribirlas, no tengo que respetar el texto original de ninguna manera. Y en cambio, pues trabajar con la escritura de alguien más es otra cosa, pero sí pienso que la traducción es algo que siempre ha estado muy presente en mi vida y que incluso tiene que ver también con esta experiencia del dolor, ¿no? Y el dolor como una lengua que no puede ser traducida o un lenguaje indescifrable, ¿no? Entonces, sí, ese tema siempre está ahí. A Ocean, de hecho, lo conocí brevemente en la maestría porque él estudió en la misma maestría que yo. Sí, pero nos conocimos literalmente en una fiesta, comiendo camarones. Y ya luego no lo volví a ver nunca lo he vuelto a ver, de hecho. Pero cuando comenzó a publicar, dije, bueno, me gustó muchísimo lo que escribía y le mandé un mail, le pregunté si podía traducir un par de poemas, los publicamos en una revista y cuando sacó su libro, como que yo salté y le dije que sí podía traducirlo. Y este libro se convirtió en un hit, ¿no? Y fue, pues, ganó el T.S. Eliot y le ha ido súper bien. Y bueno, Ocean se convirtió en una estrella. Y bueno, pues fue una gran experiencia traducirlo, ¿no? Como que realmente traducir a otros poetas es también una gran lección de escritura, ¿no? Creo que es un nivel de convivencia muy distinto que cuando uno lee. Siempre pongo, ya seguro Adalbert está cansado de esta comparación, pero siempre pongo la comparación de que leer a un poeta es como irse a tomar un café, ¿no? Con él. Pero traducir un libro suyo es como vivir con él un mes y compartir cocina y baño y así como todo sale, ¿no? Y entonces lees de otra manera, ¿no? Como que es una forma de leer con a una potencia, ¿no? Como que está potenciada la lectura y eso también enriquece mucho mi propio trabajo y mi manera de ver el mundo también, creo. Ha cambiado mi manera de percibir las cosas. Sí. Nos hablabas de esa novela que tienes prácticamente terminada, ¿no? Me parece, pero que está ahí todavía en la gaveta, como decimos, ¿no? Sí. ¿Esa novela y algún otro proyecto en el que estés trabajando actualmente? Pues ahorita estoy trabajando con una novela que sí, ya está terminada la primera versión, pero todavía le falta muchísimo trabajo. Yo creo que como un año más de trabajo porque yo escribo muy lento y tengo que respetar. Mis primeras versiones son horribles. Son como si que alguien dijo, una ensayista dijo que mis primeras versiones son como si estuvieran escritas por una gallina. Y yo estoy totalmente en esa línea. Entonces, tengo que trabajar sobre la primera versión mucho para que sea algo legible, ¿no? Y entonces estoy en esa fase de traducir de gallina a español. Y pues ahí va el libro. Estoy contenta, pero ahí va. Y también estoy trabajando con un proyecto de poesía que estoy ahí más o menos viendo cómo va a funcionar. Y tengo varios proyectos en puerta, siempre pasa. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Más o menos llevamos una hora, ¿no? de charla, ¿no? El otro día tuvimos la maravillosa experiencia de ir al Teide, ¿no? Ay, sí. Estuvimos en el Teide, ¿no? Subimos por la ruta famosa de Orotava, ¿no? Por la que subió en el año 35 André Breton con Jacqueline y con Benjamin Peré y con los amigos surrealistas de Tenerife, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poco, como penúltima pregunta,
Bueno, ¿qué impresiones en tus distintos viajes a Canarias te has llevado de las islas, de Tenerife, del paisaje, del paisanaje, en fin, ¿no? Un poco desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo nos ves, ¿no? Aquí Sí, claro. a los canarios. Pues a mí me impresionó mucho desde la primera vez que vine el hecho de que podían ver la isla, ver la curvatura de la isla desde el cielo, en el avión. Eso me pareció muy impresionante porque nunca había vivido en una isla, nunca había habitado una isla y poderla ver casi como columbrar su diámetro, ¿no? No se ve toda, pero puedes darte cuenta de que sí se trata de una isla, ¿no? Desde el cielo. Y eso creo que, pues sí, es fantástico y muy distinto a la manera en la que yo vivo. Pienso que vivir en una isla de cambiar por completo la forma en la que uno piensa, ¿no? Y esa muralla de mar, ¿no? Estar rodeado por el mar y eso creo que sí, también incluso si uno no va al mar todos los días estando aquí, creo que el mar está presente todo el tiempo. O sea, hay una cosa de saberse rodeado de ese elemento que cambia la relación con el agua, no sé, con el mar. Y también algo que me llama mucho la atención y que me hace pensar mucho es la calima. La calima me parece algo increíblemente poético. Cuando se lo explico a mis amigos en México, dicen, escribe un poema sobre eso. O sea, la idea de que el desierto esté flotando sobre el cielo, o sea, de que se levante y flote, me parece como una cosa increíblemente poética. Sí. Entonces, ese tipo de exponerme también a paisajes como los de acá. A mí me encanta el hecho de que las islas son geológicamente muy jóvenes, ¿no? Entonces se pueden ver las montañas con ángulos muy marcados, ¿no? Como protuberando así con unos ángulos increíbles, que en general en México pues las montañas están más deslavadas porque llevan mucho más tiempo fuera del mar, pero aquí sí se nota que geológicamente es una zona muy joven, a pesar de que, bueno, igual lleva millones de años existiendo, ¿no? Pero eso y también el hecho de que hay una vegetación, la laurisilva, que justo también tú nos llevaste en ese tour de la laurisilva, que es un tipo de bosque muy viejo, que es el que habitaban los dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, estos bosques de helechos arborescentes. Y me encanta estar en contacto con esa otra... pues con esa otra naturaleza, ¿no? A mí me gusta mucho la naturaleza, como sabe también Adalbert. Me gusta mucho la naturaleza y justo estar expuesta a algo que no hay en México, ¿no? Es fantástico. Sí. Y también, bueno, el volcán, qué decir, o sea, todavía estoy procesando esa experiencia. Sí. Veo que te has centrado en el paisaje y no en el paisanaje, lo cual quizá está muy bien, no sé. Bueno, y quizá para terminar, me gustaría preguntarte, Elisa, bueno, ¿cuáles son tus autoras y tus autores de cabecera, aquellos a los que siempre acudes, ¿no? Aquellos que tienes siempre ahí en la mesita de noche y que, bueno, que han sido fundamentales y que siguen siéndolo, ¿no? Para ti, ¿no? Sí, claro. Paisanaje, es que creo que esa palabra en México nunca... Paisanaje sería, en fin, la población, como la o sea, la población que puebla el paisaje. Ok, no, bueno. No, bueno, algo que sí me gustaría decir es que a mí, cuando llegué a ir por ejemplo, a Madrid, me solía asustar porque la cultura es muy distinta, ¿no? Los madrileños son muy directos, muy asertivos, tienen esta cosa que en México se interpreta casi como grosera, ¿no? Y entonces, para mí llegar aquí fue un descanso porque siento mucho más cercana la forma de ser canaria a México y a Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, yo me siento aquí como en casa en ese sentido. Y también la comida me encanta. Entonces, también me recuerda a ciertas comidas mexicanas, como las salsas y los mojos. El mojo verde, mojo rojo, es como la salsa verde y la salsa roja, que es como esencial en la cocina mexicana. Entonces, bueno, eso me gustaría decir. Y con respecto a mis autores de cabecera, wow, bueno, pues es difícil siempre, ¿no? Justo mencioné a Lorca, porque Lorca me fascina desde muy chica, me gustaba mucho. También Vallejo, creo que Vallejo sería, si tuviera que solo leer a un poeta más en toda mi vida, sería a Vallejo. O sea, Vallejo me enloquece, o sea, sí,
y me parece riquísimo, y la forma de escribir me encanta, y es bueno, lo máximo. Entonces Vallejo también sería uno de mis autores de cabecera. Ahorita María Negroni, que es esta poeta actual, sí. a mí me gusta muchísimo también. Me encanta lo que ella está haciendo, y también una poeta argentina que tiene cosas muy raras y me gusta mucho, mucho. Ann Carson en Estados Unidos, que de hecho siento que las dos son bastante afines. Sí. Ann Carson en Estados Unidos, Sharon Oates en Estados Unidos también, que Sharon Oates viene de otra tradición, que es una autora confesional, ¿no? Habla mucho de su vida íntima, pero logra cosas maravillosas con ese material que en apariencia es intransferible, ¿no? Porque justo habla de experiencias tan personales que uno pensaría que no puede uno verse en esas experiencias. Y sin embargo, justo por ese uso específico del evento, como ese nivel de especificidad, se vuelve paradójicamente universal. Entonces, Sharon Oates en Estados Unidos. Bueno, T.S. Eliot siempre ha sido mi escritor de cabecera, literalmente, porque sí, lo tenía en mi mesita de noche toda la adolescencia, leía los 4 cuartetos en la adolescencia de una forma religiosa, con un fervor religioso, realmente, y creo que es así como se deben de leer los 4 cuartetos, en efecto. Y pues en México yo diría que Abigail Bojorquez, que es un poeta de Tijuana, que es maravilloso, y Rosario Castellanos también. Villaurrutia también fue muy importante para mí. En una época, Octavio Paz me gustó mucho, me gustaba mucho Piedra de Sol, que además sé que te sabes de memoria. No, los 2 primeros versos. Bueno, ya me han dicho, yo ya lo tengo como mitologizado. Es una leyenda urbana. Exacto. Pero sí, en una época leí mucho Piedra de Sol, justo cuando comenzaba a escribir y comenzaba a leer en español, ¿no? ¿Y quién más? Pues hay muchísimos, es que son muchísimos, pero bueno, estos supongo que bastarán. Y Szymborska, siempre Szymborska. Szymborska tiene esa cosa, ese interés por los datos, por la ciencia, por cosas que en apariencia son frías y distantes, pero le da, los humaniza de una manera que me parece... Y el humor, ¿no? Y el humor también, sí. Bueno. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos conversado.